Continuamos con argumentos. Gracias por seguir en sintonía de este espacio a través de la señal de Globovisión. Recibimos de inmediato a nuestro invitado de esta tarde, el doctor Eduardo Fernández, presidente del Centro de Políticas Públicas IFEDET. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, Rosa, muchas gracias por la invitación. No, bueno, para nosotros es un honor que nos acompañe. Bueno, revisar los últimos acontecimientos. La semana inició muy movida, la semana pasada también. A medida que se acerca la fecha prevista para el proceso de primarias, vemos cada vez más acciones. Primero, un cambio en el Consejo Nacional Electoral, luego la inhabilitación a María Corina Machado. Hay otros candidatos que forman parte de la primaria que ya estaban inhabilitados y se sabía. Ahora nuevamente la solicitud de Luis Ratti solicitando al TCJ que elimine el proceso de primaria porque considera que al estar candidatos que están inhabilitados y que pidieron sanciones a nuestro país, pues es un proceso viciado y que no debería darse. Bueno, este es el escenario que tenemos hoy en día. Uno de esos candidatos, Enrique Capriles, solicitaba hoy una reunión de emergencia para conocer qué acciones van a tomar. ¿Qué pasa si no hay un proceso de primaria? Desde el IFEDET y desde el Partido Unión y Progreso, pues desde un primer lugar ustedes hablaban sobre el tema de un consenso más allá de primarias. Hoy ese tema vuelve a la mesa, doctor Eduardo. Efectivamente, mira, yo haría aquí una pregunta a todos los que trabajan en este estudio, a ti misma y a los televidentes. ¿Qué es lo más importante en este momento en Venezuela? ¿Qué es lo más importante? Lograr el cambio político pacífico para superar la crisis económica, porque la crisis económica está produciendo hambre y desolación. Por primera vez Venezuela se convierte en un país de emigración. La gente se va porque están desesperados. Entonces a mí se me ocurre que lo que tenemos que pensar es, esto es lo más importante, ¿cómo hacemos para promover ese cambio político? Ya felizmente hemos adoptado la ruta electoral. Hace 6 años, un sector importante de la oposición pensó que el camino era la abstención. Bueno, yo creo que esa ruta le regaló 6 años más a Maduro en Miraflores. Entonces, en este momento, vuelvo, lo más importante es el cambio político. Estos señores tienen demasiado tiempo en el gobierno, se necesita un cambio. Las encuestas están diciendo que 80% de los venezolanos queremos un cambio y además queremos que ese cambio sea pacífico, democrático y electoral. Entonces, esa reunión a la que se refiere Enrique Capriles, por cierto, alguien me dijo que hoy estaba de cumpleaños Enrique Capriles, así que aprovecho para mandarle una felicitación desde aquí, que esa reunión es, bueno, señores, refresquemos en nuestra mente cuál es la tarea más importante que tenemos por delante. La ruta electoral para cambiar el gobierno. 80% de los venezolanos están en contra de este gobierno, están a favor de un cambio. La plataforma que tenemos que presentar es una plataforma que interprete al 80%, no a los partidos, porque uno a veces ve conductas que parecen privilegiar proyectos partidistas o aspiraciones personales. Y tanto las agendas partidistas como las aspiraciones personales deben estar subordinadas al propósito principal, que es lograr el cambio. Si para lograr el cambio se necesita hacer un gran consenso nacional, pues debemos estar dispuestos a contribuir a formar ese gran consenso nacional. Yo advertí sobre las primarias 3 problemas. El primero es que era muy difícil hacer las primarias y sobre todo si se exigía que era sin participación del CNE, es complicadísimo. Claro, y vimos carísimo, lo complejo de una elección. muy complejo, con la Universidad Central de Venezuela complejo, ¿no? Tuvimos un claro ejemplo. Las elecciones con el CNE y con el apoyo del Plan República son complicadas. Ahora imagínate sin ninguna de esas dos cosas. Segunda cosa que observé es que las primarias eran muy susceptibles a que el gobierno las manipule. Nunca se me ocurrió, por cierto, que podía manipularlas hasta el punto de declararlas contrarias a la Constitución o a la ley, que sería lo que tendría que hacer el Tribunal Supremo de Justicia con esta acción que se ha intentado contra las primarias. Pero
las primarias eran muy susceptibles de ser intervenidas por el gobierno. Y en tercer lugar, que las primarias eran una solución de los partidos, una solución partidista, cuando el país está reclamando una solución nacional. Y la solución nacional es presentar una propuesta que interprete a 80%, no al 9, 10, 14% que representan los partidos. Lamentablemente, y a mí me duele mucho tener que reconocerlo, los partidos no están en su mejor momento. La gente no tiene en este momento muy buena opinión de los partidos. Entonces, caramba, vamos a promover un movimiento de unión que vaya mucho más allá de los partidos políticos, que incluya a los empresarios, a los trabajadores, a los gremios profesionales, a las iglesias, a las academias, a todo el mundo, y presentarle al país, mira, aquí está esta fórmula. Y una fórmula que no debe ser contra nadie, debe ser una fórmula a favor de Venezuela, a favor de esos millones de venezolanos que han tenido que irse de Venezuela. Qué tragedia la de esas familias. Claro. Qué dolor tan grande que esas familias se hayan desintegrado como consecuencia de la crisis económica y social. Y lo más doloroso, Rosa, es que la crisis económica y social de Venezuela es una crisis que se puede resolver y que se puede resolver en un plazo relativamente perentorio, porque Venezuela tiene los recursos. Lo que hemos tenido son unos gobiernos disparatados, tanto el del señor Chávez como el del señor Maduro, que han cometido todos los errores que han podido cometer. Y por eso tenemos la inflación que tenemos, por eso tenemos la recesión, la caída del Producto Interno, el desempleo, el hambre, la quiebra de los servicios públicos, la gente sin agua, sin electricidad. Y desde el gobierno se argumenta también el tema de las sanciones, que obviamente pues han agravado esta situación mucho más durante los últimos años. Las sanciones son un regalo que le hicieron al gobierno de Maduro para que tuviera una explicación. Pero ¿tú sabes dónde comenzó la crisis? Cuando apareció un presidente en la televisión diciendo exprópiese, exprópiese. Ahí empezó los inversionistas a asustarse, y si los inversionistas se van, se acaba el empleo. Se desmontó todo el parque industrial de Valencia, se desmontó todo el parque industrial de Barquisimeto, porque la gente que tenía su dinero invertido en Venezuela, cuando vieron al presidente diciendo exprópiese, y después otra palabrita que seguramente tú recordarás, era un millardito, le pedía un millardito al Banco Central. Bueno, los famosos millarditos son los que iniciaron el incendio de la inflación. Esta inflación espantosa que hemos pasado a los venezolanos tuvo como punto de origen que el presidente le pidió al Banco Central de Venezuela que le transfiriera primero un millardito, después otro millardito, y esa era inyección de dinero inorgánico en la economía venezolana que disparó los precios hacia arriba y que acabó con los salarios y con el poder de ingresos. ¿Cómo cambiamos esa realidad? En IFD que hemos presentado una propuesta. Sí, de 5 puntos. De 5 puntos. El cambio político para restablecer la Ese es un paso que la oposición no ha podido lograr en estos últimos 20 años. Claro, entonces tenemos que lograrlo y tenemos que lograrlo. Pero sin unidad, con tantos candidatos, ¿cómo lo van a lograr? Claro, porque hay 80% de venezolanos que quieren el cambio. Entonces no puede prevalecer. No, es que mi partido necesita un candidato. O es que yo quiero ser candidato porque a mí me da la gana de ser candidato. Busquemos una plataforma de unión nacional, de convergencia de todos los sectores. Al regreso de la pausa vamos a seguir hablando sobre esos puntos y su visión. Pues nos hablaba así a memoria pues de los últimos años de gestión del gobierno, pero también la población reciente no solo rechazan al gobierno nacional, sino también a líderes de la oposición que no han sabido en medio de estas circunstancias ofrecer una alternativa o respuestas a la población, y además pues también algunas acciones han provocado mucho daño, el llamado a la abstención, el llamado a la salida, guarimbas, pues entre otras acciones, sanciones, todo eso. La paralización de PDVSA, bueno, en fin, la historia es larga y lo cierto es que hoy la población venezolana está pidiendo respuestas y también quieren soluciones a esta situación tan grave. Pausa y regresamos con más argumentos, no se aparten.